Arrancamos directamente con la explicación de Moy. Vamos a desgranar un tema que es, literalmente, el pan de cada día para el mantenimiento y la ingeniería industrial. Dominar la normativa RBT para instalaciones de motores. Y es que no se trata solo de conectar cables y hacer que un motor gire, ¿verdad? Se trata de hacerlo con seguridad, eficiencia y cumpliendo la ley al milímetro para evitar fallos catastróficos. Así que vamos a sumergirnos de lleno en los cálculos que mantienen nuestras fábricas funcionando sin contratiempos. Pero antes de nada, hay que hacerse una pregunta súper básica que seguro que ha surgido en más de un proyecto. ¿Por qué no podemos tratar a un motor eléctrico potente igual que a un radiador o a un montón de focos? Es decir, ¿por qué los motores exigen este trato tan especial con cables sobredimensionados si los comparamos con otras cargas normales? Pues resulta que entender esto es la base de cualquier buen diseño industrial. Y claro, las reglas del juego para todo esto no nos las inventamos. Están todas aquí, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el famoso RBT. No es una simple guía de buenas prácticas, es nuestro escudo de seguridad definitivo en España, es la máxima autoridad. Si el día de mañana algo falla en la instalación, el RBT es exactamente lo que va a dictaminar si hicimos nuestro trabajo como tocaba o no. Bueno, para organizarnos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, normativa y seguridad eléctrica. Segundo, el corazón del asunto, la ITC BT47. Tercero, vamos a resolver el misterio del 125%. Cuarto, fórmulas clave para motores. Y cerraremos con el punto 5, un caso práctico en una instalación industrial. ¡Vamos a por ello! Punto número 1, normativa y seguridad eléctrica. A ver, todo cálculo eléctrico que se precie empieza por saber exactamente en qué terreno estamos pisando. El RBT es un documento gigante, es verdad, pero las ITCs, las instrucciones técnicas complementarias, son nuestras herramientas del día a día. Por ejemplo, para prever la carga de un edificio entero usamos la ITC BT10. Para el alumbrado nos vamos a la 44. Para instalaciones interiores las 19, 20 y 21. Pero, ojo, cuando hablamos de dimensionar cables y protecciones para máquinas rotativas, nuestra única brújula es la ITC BT47. Pasamos al punto 2, el corazón de todo esto, la ITC BT47. Cuando hay motores eléctricos por medio, esta instrucción es la jefa absoluta. Nos plantea 3 escenarios súper claros para manejar las exigencias térmicas de los conductores. Primer caso, un solo motor. Aquí el conductor debe dimensionarse para soportar el 125% de la intensidad nominal a plena carga. Segundo caso, varios motores en una misma línea. Cogemos el 125% de la corriente del motor más grande y le sumamos el 100% de los demás. Y el tercer caso es para cargas combinadas, donde hacemos lo del caso 2 y le añadimos el 100% del resto de receptores que no sean motores. Pero, ¿por qué ese 125%? Pensad en ello como una especie de póliza de seguro obligatoria. Los motores exigen unos picos de corriente altísimos al arrancar. Ese 25% extra es lo que garantiza que los cables no se achicharren ni se degraden con el paso del tiempo por culpa de esos tirones de energía. Vamos con la sección 3, el misterio del 125%. Y aquí es precisamente donde vemos que la gente se lía un montón en la práctica profesional. Hay bastante confusión sobre cuándo y dónde aplicar exactamente este famoso empujón matemático del 125%. A veces se sobredimensionan centros de transformación enteros sin ninguna necesidad, y eso es tirar el dinero. La diferencia clave es esta. Por un lado, la ITC BT47 rige el circuito específico del motor, y ahí sí aplicamos el factor de 1,25 a la corriente. Sin embargo, cuando usamos la ITC BT10 para hacer la previsión global de cargas de todo un edificio, no aplicamos ese factor. Usamos la potencia nominal estándar. Ese 25% extra es exclusivo para el cableado y las protecciones que van directamente a la máquina, no para el cable general de alimentación de la nave completa. Y para que no quede ni la más mínima duda, la guía técnica del RBT lo aclara de forma tajante. La mayoración del 25% se aplica exclusivamente para el dimensionado de su circuito de alimentación. Para la previsión global de la instalación, usamos la potencia limpia, sin incrementar. Tener este detalle claro desmiente muchísimos mitos y nos asegura una precisión enorme en futuros cálculos, además de ahorrar material. Sección 4. Fórmulas clave para motores. Vale, ya tenemos la teoría clara. Ahora vamos a ensuciarnos las manos con la matemática pura y dura. Imaginemos este escenario tan típico. Toca alimentar un motor trifásico estándar con una potencia mecánica de 15 kilovatios. Nuestros parámetros de red son 400 voltios. El motor tiene un factor de potencia, o coseno de phi, de 0,85 y un rendimiento, representado por la letra eta, de 0,9. Estas son nuestras especificaciones iniciales para arrancar. Lo primerísimo que necesitamos sacar es la corriente nominal, la IN del motor.
Si aplicamos la fórmula clásica de potencia para sistemas trifásicos, donde dividimos la potencia entre la raíz de 3 por el voltaje, por el factor de potencia y por el rendimiento, nos da un resultado de unos 28,3 amperios. Esa es la corriente de placa que consumirá a plena carga. Pero un momento. No podemos simplemente ir al almacén a por un cable que aguante solo 28,3 amperios y ya está. Para nada. Aquí es donde la norma transforma nuestra realidad con la ITC-BT-47. Cogemos esos 28,3 amperios y los multiplicamos por nuestro factor de mayoración de 1,25. ¿El resultado? 35,4 amperios. Esa es nuestra corriente de cálculo real y es el número sobre el que vamos a trabajar a partir de ahora. Con esos 35,4 amperios apuntados, nos vamos directos a las tablas del RBT. Nuestro objetivo es elegir un conductor cuya intensidad admisible, llamada I sub I, sea superior a esos 35,4 amperios. Supongamos que usamos cable de cobre con aislamiento XLPE en método de instalación B2, es decir, bajo tubo empotrado en la pared. Las tablas nos dicen que la sección de 6 milímetros cuadrados soporta hasta 40 amperios. Como 40 es mayor que 35,4, bingo, el cable de 6 milímetros es el elegido. Y esto nos lleva, literalmente, a la regla de oro de la coordinación de protecciones eléctricas. La intensidad nominal del motor tiene que ser menor o igual a la del dispositivo de protección y esta, a su vez, menor o igual a la capacidad máxima del cable. Fijaos cómo cuadra todo visualmente. Los 28,3 amperios de nuestro motor están perfectamente protegidos por un interruptor magnetotérmico de 40 amperios que a su vez protege al cable, cuya capacidad máxima también es de 40 amperios. Esta armonía matemática es lo que evita que las instalaciones acaben en un desastre. Y por último, sección 5. Caso práctico. Instalación industrial. Vamos a subir un poco el nivel y a meter absolutamente todos estos conceptos en un reto final, un escenario industrial donde no hay margen de error. Tenemos que instalar un potente motor trifásico de 22 kilovatios en una nave, parámetros a 400 voltios, coseno de phi de 0,86 y un rendimiento excelente de 0,92. Pero le vamos a añadir un factor crítico de la vida real. El motor está situado a 50 metros de distancia del cuadro eléctrico principal. Veamos cómo se construye esto paso a paso en una ejecución impecable. Primero, calculamos la corriente nominal de la máquina, que resulta ser 40,2 amperios. Segundo, aplicamos religiosamente la regla de la ITC-BT47 multiplicando por 1,25. Nos da una corriente de dimensionado de 50,25 amperios. Tercero, y esto es por los 50 metros de distancia, el RBT nos exige comprobar la caída de tensión. Si usamos un cable de cobre de 10 milímetros cuadrados, la caída es de 8,6 voltios, o sea, un 2,15%. Como la normativa nos permite llegar hasta un 5% para motores, vamos sobradísimos. Comprobación superada. Y cuarto, para los 50,25 amperios de cálculo, seleccionamos un interruptor magnetotérmico de 63 amperios con curva D, que es específica para aguantar los picos de arranque de los motores. Todo encaja a la perfección. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hemos visto cómo transformar la corriente nominal, cómo coordinar las protecciones y cómo cada cálculo está encadenado. Así que, después de todo esto, vale la pena reflexionar. ¿Es ese simple incremento matemático del 25% en el dimensionado la verdadera barrera invisible que mantiene seguras nuestras fábricas e industrias? Pues la respuesta que nos da el RBT es un rotundo sí. Seguir rigurosamente estas reglas numéricas, especialmente la ITC-BT47, es exactamente lo que separa una instalación industrial robusta de un incendio inminente. Quedaos con esa idea la próxima vez que veáis un cable alimentando un gran motor. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima explicación.